buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te está escuchando. Yo no voy a estar aquí el miércoles, me estarán operando una catarata, y qué bueno que usted se adelantó y me lo recordó, porque este miércoles 17 se conmemoran, creo que son los 20 años de la muerte de Rafael Cordero Santiago, sí, Churumba. Correcto, 20 años, murió un 17 de enero del año 2004. Sí, y para los ponceños y para los que estábamos identificados con los proyectos como el puerto de transbordo de las Américas, eso fue como el asesinato de Kennedy, ¿sabes? Recordamos dónde estábamos cuando ocurrió. Sí, no, definitivo, y sabes que Pedro Malabé Vega, el ilustre ponceño, abogado, escritor, tratadista de derecho, escribió un libro que se titula a sí mismo El día que murió Churumba, una obra de arte. Pues no solamente hace relato de cómo Ponce se paraliza, sino que lo acompaña de hermosas imágenes de todo el proceso. Es un libro que todos los ponceños debemos atesorar, porque nos trajo la perspectiva de lo que fue la vida de Churumba y la perspectiva de la tragedia y lo que representó para los ponceños en ese momento la muerte de Churumba. Y pedí que habláramos del tema. Esto se conmemora el próximo miércoles, ¿verdad? Para que los radioescuchas se ubiquen, el 17. Pedí que hablásemos porque estos 20 años le han dado una perspectiva a los que atesoramos a la ciudad de Ponce, ¿verdad? Porque mira que han sido 20 años bien difíciles, Alfonso, que hemos ido reseñando. Empecemos por el Puerto de las Américas. El Puerto de las Américas, que fue el proyecto emblemático de Churumba. Churumba hizo muchas cosas por la ciudad, pero el que realmente tenía una visión fue el proyecto del Puerto de las Américas, que se concebía como un puerto internacional de transbordo, de hondo calado, con fuera de las leyes de cabotaje y con zonas de valor añadido que le dieran empleo bien remunerado a todos los puertorriqueños, ¿verdad? Y tú recordarás que esa frase tan larga que describe el puerto se repetía constantemente, porque en la conjunción de todos esos elementos es que el proyecto tenía una viabilidad y tenía un impacto en el desarrollo de Puerto Rico, ¿no? Y Rafael Cordero Santiago luchó contra viento y marea. La muerte súbita de él pues impidió que se enterara de muchas otras decepciones en relación al Puerto de las Américas, porque desafortunadamente con su desaparición pues el proyecto quedó en las manos de otros políticos que no tenían la pasión, no tenían la inteligencia, no tenían la voluntad, la fogosidad para defender ese proyecto. Y ya tú ves, es un puerto que a pesar de todo el tiempo transcurrido no ha logrado despegar. Aquí ha habido la mezquindad de los sectores económicos de San Juan, que son intermediarios con la potencia colonial. Son los importadores, los navieros de cabotaje, que convencieron o sedujeron o presionaron a la clase política colonial para que le hiciese la vida imposible al Puerto de las Américas. Las administraciones PNP llegaron a considerar que el puerto era una amenaza y que había que entonces reducirlo a su mínimo para que no fuera ese puente de plata. ¿Recuerdas esa frase? El puente Correcto. de plata hacia la autosuficiencia y la soberanía de Puerto Rico. Era un proyecto que Churumba concebía dentro de su visión política, ¿verdad? Porque hay que dar bien claro, Churumba no era independentista, mas sí tenía unas aspiraciones de que Puerto Rico alcanzara la soberanía dentro de una relación particular con Estados Unidos, que teniendo claro el contexto jurídico es una relación de república asociada, ¿no? Mediante un pacto internacional bilateral. Pero él decía que cuando nos pusiéramos los pantalones largos, entonces podríamos tomar una decisión sabia. Sí,
Y estas fuerzas, que son fuerzas del inmovilismo, porque quieren seguir viviendo del cabotaje, quieren seguir importando los alimentos de manera monopólica a Puerto Rico, pues querían mantener intactas sus infraestructuras portuarias y de almacenes en el área norte. Pues toda esa gente le hizo la guerra. Le soltaron los perros al puerto de las Américas y ya vemos el resultado. Pues nadie defendió ese puerto como Churumba lo concibió y lo defendió en lo que tuvo de vida. Y estamos en la circunstancia actual, Alfonso, de que la población y el tamaño de la economía de Ponce es la misma que teníamos en la década de los 50. Una tragedia terrible, un pueblo que en vez de crecer se ha ido achicando cada vez más. Y tenemos también la tragedia de que todas las obras de reconstrucción del casco histórico, los proyectos de impacto social, los parques de recreo, los museos, los bulevares, todas las cosas, el soterrado, todas las cosas que Churumba logró, pues se echaron al olvido, se deterioraron. La ciudad, como dice Luis Rey Quiñones, y yo adopté ese término, está desdentada, porque tiene un edificio y al lado un solar vacío, un edificio y al lado un solar vacío. Contribuyeron a todo eso los terremotos, que obviamente afectaron mucho la ciudad, pero que a estas alturas todavía no se ha reconstruido la ciudad. O sea que todo esto es testimonio de cómo esa clase política que le siguió a Churumba, la clase política del inmovilismo, del asimilismo, del oscurantismo, que ha estado al frente del ayuntamiento de Ponce, nos tiene en la década de los 50 con los pantalones enrollados y con la pava en el año 2024. Y esa perspectiva, Alfonso, de todo lo que logró Churumba en muy poco tiempo, todas las aspiraciones que sedujo al pueblo de Ponce y a la región sur para que se tomaran como norte, todo eso se acabó, se destruyó, se olvidó por parte de esa clase política. Y yo creo que cuando tú comparas la figura de Churumba, sus ejecutorias, sus sueños, con lo que ha sido la gobernanza de ese bipartidismo rancio que ha estado en Ponce, pues tú no tienes otra alternativa que engrandecer a Churumba, no solamente por lo que hizo en concreción, en vida, sino por lo que representó para los ponceños. Esta frase que le cae mal a la gente y que a otra gente le gusta y se ríen, de que Ponce es Ponce, ¿verdad? Y lo demás es parking. No es una frase de arrogancia exclusivamente, es un asunto de que Ponce floreció en ese tiempo y tenía unas aspiraciones como eje, como polo de crecimiento y desarrollo económico. De ahí salió obviamente toda esta aspiración de regionalizar a Puerto Rico, de crear zonas de valor añadido relacionadas al puerto por toda la zona sur de Puerto Rico. O sea, había una voluntad de desarrollo económico, había gente genial en esa administración, porque no es solamente Churumba, es la gente que estaba con él, sus asesores, Patrick Urbán, Luis Rey Quiñones, Javier Bonín, entre muchos otros, Pepito, que le dieron cohesión, que le dieron coherencia a la gestión de Cordero Santiago, que no era, como decía mi amigo Pedro Malavé Vega, una ruedita de ñame. Era impetuoso, era malcriado, decía malas palabras, porque estaba apasionado con lo que estaba haciendo, ¿no? Y dio esa batalla siempre contra el gobierno central por lograr los fondos necesarios para completar su obra, batalla que dio contra los propios de su partido y contra los partidos contrarios. Y a la luz de ese recuerdo que tenemos
de cómo fue Ponce durante sus términos en la alcaldía, a la luz de lo malo que nos ha ido, Alfonso, con las administradores bipartitas, ¿verdad? Que han sido un fracaso y que han dejado destruir no solamente el legado físico de Churumba, sino la esperanza de que Puerto Rico pase y llegue a ese puente de plata a través de crecimiento y desarrollo económico real. Pues te dice qué vamos a hacer con la figura de Churumba, ¿verdad? No es meramente regodearnos en una nostalgia insuficiente, inoportuna, innecesaria. Tenemos que ver cómo nosotros sacamos provecho a 20 años del fallecimiento de Churumba de ese legado. Y yo creo que la mejor manera de ver esto, Alfonso, no es solamente recordar a Churumba, es utilizarlo como epítome, como paradigma de lo que debe ser una nueva clase política que tome el poder, tanto en Ponce como en el resto de la isla, para reenfocar al país, para eventualmente alcanzar metas importantes de crecimiento y desarrollo económico y finalmente terminar el problema colonial de Puerto Rico. Yo veo a Churumba, que hay que decir, Churumba era un popular, o sea, no podemos tampoco dejar que nos engañe esa nostalgia. Churumba era popular, sin embargo, sabía que solamente mediante el crecimiento y el desarrollo económico nos íbamos a poner los pantalones largos, como dijiste, para lograr la soberanía. Y como popular fue preso en Vieques, le metieron 30 días. Como popular estuvo ligado a luchas reivindicatorias de las comunidades, a luchas ambientales. Como popular fue amigo de los grandes líderes de los partidos y las organizaciones de independencia. O sea que Churumba pudo tirar puentes entre diferentes sectores que si hubiera tenido la oportunidad, pero hubieran sido importantísimos y que hubieran cambiado el curso de la historia. Así que me parece que estos 20 años, Alfonso, son 20 años de reflexión y de mirar esa figura de Cordero Santiago desde la perspectiva de los que vinieron después, para darnos cuenta de que faltan líderes de ese calibre, líderes que conviertan los sueños en hechos y realidades concretas, porque esa fue una de las características de Rafael Cordero Santiago. Yo voy a soterrar el casco histórico, yo voy a reconstruir los edificios históricos de Ponce, yo voy a hacer parques de descanso, de recreación pasiva para los ponceños que no tenemos. Yo voy a hacer un puerto que tenga impacto internacional. O sea, él pudo materializar lo que bajo otro contexto y de los alcaldes y alcaldesas que han venido después han sido meramente promesas vacías de campaña. Que eso es otro de los grandes logros de Churumba, cómo él logró concretar los proyectos que se planteó. Así que me parece que esta semana, presumo que siempre habrá el acto público que se celebra en el Panteón, pero esta semana es una gran semana para reflexionar sobre la vida y obra de Churumba y ver cómo puede ser un ejemplo para esta nueva clase política que tú y yo estamos seguros que va a tener un impacto bien grande a partir del 2025 en Puerto Rico. Y esa reflexión es importante para que esa clase política se vea en ese espejo y sepa cómo es que hay que dar la batalla contra todos los poderes que son, los poderes económicos, los poderes del bipartidismo, los poderes del gobierno central, la Junta de Control Fiscal y obviamente el Congreso de los Estados Unidos. La verdad que el Ponce ha cambiado dramáticamente. Aspirábamos a tener un puerto de transbordo donde literalmente estarían llegando embarcaciones post-Panamax
a diario, por lo menos semanalmente, ¿no? Sí. Lo que nos hemos reducido a que llegó el crucero más grande del planeta, pero no trajo aquí pasajeros. Digo, qué bueno que vino, ¿no? Pero ese puerto no era para eso. Claro, y llega por una casualidad técnica, por una necesidad, y no es porque hay una atracción de este tipo de tráfico, no es porque se haya hecho un esfuerzo organizado por promover el tráfico en el puerto, no se ha mercadeado, todavía no hay operador de calibre internacional. O sea, en realidad, Alfonso, ha sido un desastre, ¿verdad? Pero yo pienso que ha habido un problema de desenfoque, de voluntad, de intereses encontrados con el puerto de las Américas, de prejuicios obtusos e infundados de cuáles son las implicaciones del puerto. Tú sabes que los PNP consideran el puerto una amenaza porque ellos quieren más dependencia y no quieren que Puerto Rico tenga herramientas de crecimiento y desarrollo económico para mantener este pueblo subyugado y bajo la aspiración falsa de que se va a lograr la estadidad. O sea que todas esas fuerzas del inmovilismo pues contribuyeron a que se descarrilara ese importante proyecto, pero mi esperanza sigue ahí, Alfonso, de que como se va cocinando la olla de un nuevo sector político con vocación hegemónica, que tenga ideas concretas, específicas de cómo hacer salir a Puerto Rico de este atolladero, pues me parece que esta coyuntura de este 17 de enero es un pivote bien importante para reflexionar sobre cómo debe ser esa nueva clase política. Le pregunto, parte del problema que hubo con el puerto de transbordo es que había gente, y hay gente aquí en Ponce que no comprende lo que es el transbordo. Bueno, a mí me parece que como parte de esa narrativa, primero colonial, de que no se puede, de que los mercados internacionales no te permiten eso ni lo otro. Fíjate que mientras nosotros estábamos en esos debates sobre el puerto chiquito versus el puerto grande de Churumba, ¿cuántos puertos abrieron? República Dominicana descolló, Cuba abrió un puerto, Nicaragua estaba planificando otro puerto, y nosotros nos quedamos en el debate pequeño colonial de divide y vencerás. Y eso pues obviamente no fue una casualidad, Alfonso. Eso fue un plan que desafortunadamente la muerte de Churumba facilitó que alcanzaran su propósito nefasto. Pero las navieras junto a los importadores de dueños de esos grandes almacenes que están por la 22, en Bayamón, etcétera, todos esos conspiraron. Mida conspiró en contra del puerto de las Américas, y esos son aportadores de dinero a ambos partidos, que unos decían con un lado de la boca que creían en el proyecto, pero con el otro lado no hacían nada, y otros decían que el proyecto era bueno, pero tampoco hicieron nada, y eso pues obviamente tuvo unas repercusiones porque se requerían unas inversiones puntuales, unos movimientos puntuales en el proceso de mercadear el puerto y obtener un operador de calibre internacional. Y eso, al no darse, pues hizo que la infraestructura que se había logrado fuera languideciendo, y que eventualmente pues viniera la teoría esta del puerto de segunda generación, el puerto chiquito, el puerto común, que fue la que empujó la pasada alcaldesa, con el propósito de que el puerto no sirviera como herramienta de crecimiento y desarrollo económico. Y todo eso sin la defensa de los partidos opositores, sin la militancia que hacía falta, pues trajo esta situación actual. Así que fue un conjunto de circunstancias bien complejas, pero impulsadas por intereses económicos y políticos, los que no querían que el negocio se moviera para Ponce, y los políticos que dependen por su corrupción y su falta de moral, que dependen de las aportaciones de esos sectores, pues conspiraron para que ocurriera esto. Es una desgracia,
Por eso es que el que venga una nueva clase política que no tenga esos amarres y que no tenga ese historial de corrupción es una gran esperanza, Alfonso. Y hay las ideas, y todavía es viable rescatar esas ideas para que Puerto Rico pueda comenzar a lograr su autosuficiencia, la seguridad alimentaria, que pueda atraer capital nuevo, que pueda generar empleos bien remunerados. Y si perdemos esta oportunidad ahora en estas elecciones del 2024, pues va a ser bien difícil, obviamente, rescatar eso y lograr que Puerto Rico pueda salir de este declive terrible que hace que ya las proyecciones de la población actualmente, Alfonso, nos ponen al final de esta centuria, en el 2100, nos ponen en una población de 1.3 millones de personas. O sea, nos pone en el umbral de habernos desplazado, porque la población de Puerto Rico no está creciendo, porque aquí no hay ningún tipo de oportunidad. Tú no puedes comprar una casa, tú no puedes fundar una familia, tú no tienes buena salud, buena educación, buena seguridad, y la gente por eso no está teniendo hijos. Cada vez somos más viejos, la gente que puede se va del país. Así que si no cambiamos el curso de nuestro entorno socioeconómico, pues lo que queda para los puertorriqueños en Puerto Rico es muy poco, Alfonso. Licenciado, muchísimas gracias por esa reflexión. ¿Cómo no, Alfonso? Nos hace falta otro Churumba. Sí, sin duda, con sus virtudes y sus defectos, porque él no era perfecto, ¿verdad? Pero sí, en esta coyuntura política hace falta otro Churumba. Gracias. Y si no un Churumba, un churumbista. Sí, es que yo creo que hay mucho que aprender de su trayectoria, con todas sus contradicciones, porque como político colonial, pues tenía unas contradicciones grandísimas con lo que él entendía que debía ser el futuro de Ponce y de Puerto Rico. Muchas gracias, licenciado, que tenga un bonito día. Igualmente, hasta luego, Alfonso.